Sexto Congreso Internacional de Educación Médica, CIEM 2021. Educación médica en tiempos de pandemia. 28 y 29 de mayo de 2021, modalidad virtual. El evento más importante de la educación médica en el Perú. Con la participación de destacados conferencistas nacionales e internacionales. Vive la experiencia de este importante evento. Cursos precongreso. Conferencias en el auditorio principal. Reuniones institucionales. Exposición de libros. Trabajos científicos. Stand de exposiciones. Y mucho más. Además, se desarrollarán los siguientes ejes temáticos: cambios en la educación y la práctica médica, práctica clínica e internado, formación de médicos especialistas, competencias digitales, competencias en salud pública y atención primaria, bioética en la educación y la práctica clínica, investigación científica, tecnológica e innovación, evaluación formativa y sumativa en educación médica. ASPEFAN les da la bienvenida. A todos los presentes en la sesión. Esta oportunidad le quiero dar la bienvenida a la sexta conferencia correspondiente a Derechos Humanos y Bioética durante la pandemia. Esta oportunidad quiero invitar a la doctora Gabriela Minaya Martínez a conducir la conferencia y como presidenta de este panel. La doctora Gabriela Minaya Martínez es médico-infectóloga, es magíster en salud pública, ética en salud y bioética por la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Actualmente es coordinadora de la Red Peruana de Bioética de PEFAM y es miembro del equipo consultivo de alto nivel del Ministerio de Salud sobre priorización de vacunas. Doctor Gabriela, por favor, le doy pase a iniciar esta conducción. Muchísimas gracias, doctor Giovanni Rivera. Voy a hacer la presentación y bueno, en realidad tengo el honor de presentar al doctor Gianni Tognoni. Aparte de ser un gran amigo, es un referente para América Latina en temas de derechos humanos, salud pública e investigación. Así que, doctor Gianni Tognoni, además es epidemiólogo, salubrista, doctor en medicina y filosofía, y además exdirector de del prestigioso Instituto Mario Negri de Italia. Doctor Gianni Tognoni, muchísimas gracias por su participación y usted dispone de 25 minutos para hacer su presentación. Gracias. Adelante, doctor Gianni. Bueno, muchísimas gracias para esta oportunidad que tengo de participar en un evento tan importante en la realidad peruana. Haré lo posible para ponerme en la realidad peruana a pesar de estar tan lejos, pero los temas que han propuesto son evidentemente temas que son muy frecuentes y importantes un poco en todos los escenarios mundiales después de esta pandemia. Y lo que propongo son algunas reflexiones generales para dar después algunas indicaciones que me parecen útiles, sino por lo menos provocatorias un poco también, por lo que se refiere al problema de la formación. La primera observación que quisiera hacer es que es muy interesante el hecho que ustedes han puesto a un seminario de formación, a un Congreso Nacional de Formación, un título que tiene algunas palabras que son muy desafiantes del punto de vista de sus implicaciones, por el hecho que ponen tres palabras que normalmente no se encuentran en un congreso nacional, en Italia o en Europa, palabras que
proponen algo que de una manera o de otra no se sabe en el campo científico. Por eso que las palabras son los desafíos, y se dice que evidentemente nos encontramos como expertos o especialistas en algunos sectores, no tanto como experto de algo que conocimos bien, sino como algo que nos provoca a imaginar otras cosas con respecto a los que conocimos, por eso que hay, como dice de nuevo el título, un problema de cambios a lo que somos. Y eso me parece muy importante, por eso que se propone con esta conferencia, con este encuentro nacional, algo que no es menor, no es un cambio de algunas cosas. Se propone un cambio de paradigmas, de manera de ponerse frente a algunos problemas que se refieren a dos ejes de la práctica y del conocimiento médico, que son los derechos y por el otro lado toda la parte de la bioética. ¿Por qué todo eso se propone después o durante esta pandemia? Nunca se sabe si efectivamente la pandemia está en su curva decreciente o está en el desarrollo. Y eso ya es un primer punto. Pandemia es un término que se utiliza muy poco en la salud pública. Se ha visto también al comienzo de esta pandemia que se había un problema cuándo y cómo decidir que había una pandemia, con todos los problemas que se ponen frente a la origen, a la difusión, a la gravedad de la pandemia. La pandemia dice algo que es raro en el mundo a pesar de un mundo global. Por eso que mientras en un mundo global todo lo que es prácticamente disponible puede circular, la pandemia de repente introduce una realidad global que pero produce el efecto al revés. Todo tiene que pararse. La pandemia es algo que rompe el ritmo de un modelo de desarrollo, por eso que pone los humanos frente a una pregunta sin respuestas. Y la pregunta sin respuestas es que impone, de hecho, de considerar que los dos temas que nos enfrentamos en la medicina normalmente, en salud pública, la posibilidad de garantizar salud como una expresión de nuestros saberes y de nuestra práctica clínica, se encuentran sin un poder de presentar respuestas. Toda la medicina que se había presentado como un ejercicio de evidencias que se trataba de comunicar a las personas, se descubre una medicina que no sabe casi nada, que se transforma en una espectadora de algo que está en la espera de soluciones que no vienen. Ya es más o menos un año y medio que estamos en esta pandemia y tenemos para una parte solamente del mundo, una parte muy pequeña de las poblaciones, un remedio que son las vacunas de las cuales tenemos que hablar, sino a lo largo de todos estos tiempos, todos los remedios, los medicamentos que se habían propuesto, con una pequeña excepción de un antiguo medicamento como la dexametasona en terapia intensiva, no ha producido ningún beneficio para la población. De manera que el mundo se ha encontrado con una situación en la cual la medicina descubre a todo el mundo que la pandemia no es efectivamente el mal principal, sino que la pandemia, una pandemia viral, descubre que hay pandemias estructurales en la sociedad que no permiten a los que tienen una infección un acceso a un remedio. Estábamos todos acostumbrados a tener a disposición remedios más o menos accesibles, quizás muchas veces menos accesibles a los que tenían un problema.
Con la pandemia es accesible e invasiva para todas y todos, y pero pone en evidencia que los que sufren más, y esto se ve en todos los estudios epidemiológicos que se han publicado en los meses que han visto la pandemia, poner en evidencia que la pandemia más estructural es la pandemia de las desigualdades, una desigualdad que es entre los países del norte y del sur, los países ricos o los países pobres, y dentro de los países, y en este sentido los datos de Estados Unidos, de Inglaterra y todo, ponen en evidencia que a pesar de todos los problemas que hay una pandemia grande de exclusiones del beneficio, aunque sea del diagnóstico, para los ciudadanos que son, antes de ser pacientes, personas que no tienen acceso a diagnóstico precoz, a prevención, y también que mueren más por el hecho que la accesibilidad a medicamentos o remedios esenciales como oxigenoterapia intensiva no son disponibles a todos. De manera que el primer desafío es de cómo acostumbrarnos, y lo vamos a discutir después por todo lo que es la educación o la formación, a este problema que la medicina recupera algo que se había puesto en evidencia en un informe de la Organización Mundial de la Salud ya en el 2008, y que decía que hay un problema que es bien conocido, pero muy olvidado en la formación médica, que son los determinantes sociales de la salud. Que salud no es principalmente un problema médico, sino que es un indicador de cuánto en una sociedad la posibilidad de tener acceso al derecho universal de la salud se transforma en una medida de discriminación entre los ciudadanos que deberían tener el mismo derecho de acceso y pero no tienen este derecho de acceso, y la pandemia pone eso en una evidencia contundente. De manera que pone también el otro término que se ha incluido en esta presentación, el término de la bioética, frente a una pregunta: ¿cuál es la relación entre los derechos fundamentales universales que son obligatorios y la bioética, que muchas veces se ponen, lo veo yo también en mi experiencia como parte también de los comités de bioética y de todo, una disciplina que está satisfecha o obligada muchas veces a proponer recomendaciones, por hecho que no tiene un poder de cambiar las cosas, no puede tener un poder, se confía la buena voluntad. La bioética es hecha de recomendaciones que son evidentemente muy importantes, y pero, y lo hemos visto en toda la pandemia, cuántas han sido las recomendaciones de la OMS, de las Naciones Unidas, de no importa qué, para garantizar el derecho, por ejemplo, a las vacunas, y nada pasa. Por hecho que se ve que en este sentido el remedio principal, las vacunas, no es algo que está en la disponibilidad de los que son responsables de la salud, sino que está en la disponibilidad de los que controlan el mercado. Toda la guerra que se hace y se sigue haciendo en todo el mundo, en manera particular con los países menos ricos del mundo, es efectivamente una guerra, no es una garantía de universalidad, sino que es una lista de espera para saber cuándo efectivamente las vacunas eficaces puedan llegar a las poblaciones que están excluidas. Todos los porcentajes que se han puesto en evidencia en las comunicaciones ponen en evidencia que una fracción mínima de los pacientes que están en los países menos ricos están
con una accesibilidad efectiva, favorable a las vacunas y a todo lo que puede ser la asistencia también de terapia intensiva. Esto pasa de una manera más trágica en algunos países como Brasil, India, que son países grandes, donde la pandemia se ha transformado efectivamente en una tragedia que es la suma de la pandemia de la desigualdad y de la pandemia viral. De manera que el primer punto que quisiera poner en evidencia para todo lo que puede ser el futuro, la formación, es de cómo garantizar en la formación de los médicos de todos los niveles esta prioridad de una conciencia de ser profesionales que deberían garantizar y ponerse la pregunta antes de todos, no tanto de la buena voluntad de la bioética, sino de cuáles son los derechos de vida de los pacientes. Este sentido, para decirse, si uno pone un problema para cómo se pueden capacitar, formar médicos en Perú, por ejemplo, por allá de la pandemia, a considerar capítulos de salud pública que podría ser de la oncología, de la psiquiatría, que son expresiones del derecho de los pacientes a tener el derecho de vida, que es de vida a vida, biológica también, o por allá de la calidad de la vida para la oncología, el derecho de vida, por ejemplo, de la psiquiatría, que es un problema de autonomía y de dignidad de vida. ¿Cuántos son efectivamente esos derechos? Derechos que llegan a la universalidad de los pacientes, es decir, todos, todas, y pero sobre todo, eso es un poco la parte de la bioética, a los que son los más desfavorecidos. Eso es un primer desafío. La pandemia lo ha puesto en evidencia de una manera efectivamente más fuerte por el hecho que el contagio no se para y en este sentido pone en evidencia también que un otro derecho a la salud, que es el derecho de la prevención, se encuentra en la pandemia en Italia, así como en Perú, con la única medida de prevención que es una distancia social entre las personas. Estas máscaras, estas cosas que ponemos más o menos todos y que dan la idea de la fragilidad de todo lo que es prevención por el hecho que en la vida normal no hay distancia, por ejemplo, con respecto a la pobreza, al hecho de ser si una habitación frente al problema de la hambre, al problema del aislamiento. Eso son las palabras que normalmente no entran en la formación de los médicos, por eso que se ponen como problemas de la sociedad, como si la medicina no fuera un indicador de la capacidad de la sociedad de garantizar los derechos humanos básicos, que son los que ponen más problemas a la salud de la población. Si ustedes ven las estadísticas que se han presentado por allá de la pandemia sobre los datos de la pandemia de la mortalidad infantil y quizás maternas en las poblaciones desfavorecidas, han hecho ver que han subido en estos años por el hecho que evidentemente la concentración de atención en la pandemia viral para la cual no hay una solución, dejan descubiertos otros problemas, otras necesidades y a nivel de recursos también se hacen inversiones de billones de dólares, no importa dónde, para la pandemia y pero bajan los recursos disponibles para todas las otras enfermedades. De manera que suben la mortalidad aún en Estados Unidos para oncología, suben las enfermedades psiquiátricas aún en Europa, en Estados Unidos, por el hecho que la medicina no está organizada culturalmente desde el punto de vista de la organización a hacerse cargo de las necesidades. La otra cosa muy importante que me parece como también investigador, como han dicho,
donde toda mi vida ha sido de investigador en una llamada comunidad científica, que la pandemia ha puesto en evidencia que la comunidad científica no existe. La comunidad científica que normalmente se pone en contacto con todos los convenios, congresos en todo el mundo, se viaja, así como más o menos científicos y turistas en todo el mundo, la comunidad científica ha puesto en evidencia que no está capaz, no tiene una cultura de intercomunicación. Hablamos todos de multidisciplinaridad, de tantas cosas, y pero cuando uno ve las estadísticas publicadas en los países, no hay ni una posibilidad de comparar la epidemiología de lo que pasa en la pandemia en el mundo. Y la comunidad científica, aún en Europa, que debería ser una región bien conectada, en Europa, si usted ve las estadísticas que se proponen, nunca se sabe si Italia anda mejor que España, Francia, Alemania. Las medidas que se toman son medidas contradictorias. Algunos cierran las escuelas, otras no. Y las informaciones que se dan también sobre la duración de las vacunas, sobre estas cosas, son comunicaciones que son muy fragmentadas, son debates. No hay una capacidad de reconocer recíprocamente una ignorancia del problema y por eso de poner en conjunto las incertidumbres para buscar recomendaciones que deberían ser éticamente necesarias para dar una confianza a las poblaciones, mientras de hecho una de las cosas más dramáticas ha sido en todos los países una falta de comunicación efectiva entre autoridades y población. Las autoridades desde arriba han puesto más mandos para hacer cosas, prohibiciones, y pero no se ha desarrollado un programa de efectiva comunicación, de efectivamente incrementar todas las medidas para garantizar una confianza, de manera que todo el mundo está documentando una subida dramática de ansiedad y sobre todo de gran aislamiento para las poblaciones más desfavorecidas, ancianos, adolescentes. Todos los datos dicen que esta gente ha sido abandonada. ¿Cuál es la respuesta de la medicina a este desafío? ¿Cuál es el cambio de paradigma que sería necesario para no tanto decir somos espectadores de algo que no sabemos cómo controlar, sino cuáles son los cambios de paradigma a nuestra capacitación, a nuestra identidad, a nuestro rol? Como decía antes, no hablo mucho, por eso que el tiempo después pasa rápidamente. Todo lo que está pasando en las vacunas es dramático desde el punto de vista de cómo se está debatiendo este discurso en estos días también en la Asamblea de la OMS y después en la Organización Mundial del Comercio. Estas vacunas que todos dicen y reconocen son un derecho, y pero de hecho es un derecho que está vinculado con las reglas del mercado. No se puede ni aceptar una excepción parcial, temporánea, a los derechos duros del mercado. Los derechos de salud y de vida se pueden suspender. El hecho que todos los retrasos en la aprobación de vacunas con una distribución efectivamente universal y que llegue a todas las personas, todos los retrasos, y uno puede decir de retrasos de meses, de un año, 2022, 2023, 2024, esto significa que cada retraso es un aumento responsable, consciente de muertos, de abandonados. Y pero todo eso se considera no tanto una violación fundamental de los derechos humanos, un crimen contra la humanidad, y pero se reconoce solamente como una consecuencia de un mercado global que rechaza los derechos universales. El global debería ser una expresión del universal.
los derechos humanos que son universales, es decir, para todas y todos, de hecho están prohibidos por los derechos globales del mercado. ¿Cuál es? Es el último punto que voy a tocar. En este sentido, la traducción de todo eso en los desafíos para la formación. Bien, yo pienso que el primer punto debería ser de considerar como obligatoria en la formación una formación efectivamente a acostumbrarse a considerar los determinantes sociales de la salud. Cada país debería tener una epidemiología donde la contribución de los determinantes sociales es más evidente que la epidemiología de las enfermedades. Las enfermedades deberían ser calificadas como las que serían evitables frente a una cura, a un tratamiento, un hacerse cargo de los determinantes sociales. Eso significa que hay un cambio importante en la formación que debería ser no solamente de los médicos, sino de los médicos y de los economistas y de los juristas. En la Facultad de Medicina casi nunca se habla de la economía, sino para decir que se trata de bajar los costos de los medicamentos o algo así, y que hay límites a los recursos económicos. Se trataría de ver, así como dicen también algunas publicaciones importantes también en estos días, que efectivamente el problema es de un cambio de paradigma que debería ser conjuntamente de la economía y de la medicina y de la economía. En una editorial que se ha publicado en el Lancet, que es interesante, en estos días, que hace el comentario a un libro de una mujer economista que es una profesora de economía en Inglaterra, el premio Nobel de la economía Stiglitz dice: aquí se está declarando una guerra debida al capitalismo. Y un otro libro, un otro editorial en el Lancet, que es una revista médica, dice que es efectivamente tiempo para confrontarnos con el colonialismo. Son palabras de estos autores importantes de Lancet que yo comparto, pero que son directamente importantes también en una revista médica. Tenemos que reconocer que los criterios de producción de evidencias que nosotros tenemos son criterios coloniales. Se hacen investigaciones sobre lo que son los bienes nuevos de mercado, tantos medicamentos, aún en oncología, no se hace casi investigación en todo lo que es la prevención, en todo lo que es el cuidado, en todo lo que es la deshabilidad. De manera que se trata de un cambio de paradigma de la medicina, de ponerse la pregunta de cómo uno puede tener una memoria, y esa es una parte importante de la medicina, que la medicina es una disciplina experimental que frente a necesidades para las cuales no existen respuestas, uno no puede quedarse a ser espectadores de las faltas de respuestas. Se trata de transformarse en la práctica médica, en investigadores de respuestas que sean en el mismo sentido médicas y sociales. Y eso significa también, tengo que concluir, perdón el tiempo, que los médicos y la medicina deberían ser efectivamente un punto de cruce para tantas competencias y tantas responsabilidades de enfermeras, de personas que trabajan en el social, de personas que trabajan efectivamente en lo que es toda la democracia de una sociedad. Una medicina que no es democrática inevitablemente se transforma en una medicina que es violadora de los derechos humanos. Esto ocurre en todos los países. En Italia he terminado algunas horas antes de este seminario con usted en Perú, un seminario que hemos discutido con el plan de resiliencia que Europa propone también para Italia, y se ve que el plan que ahora se presenta por Italia en este sentido es un plan que es un plan de división de plata y que no es un plan que permite a las personas de ser visibles. Una epidemiología comunitaria, años atrás hemos empezado en Perú
en un seminario importante a los Andes, cerca del Cusco, un seminario que decía si las comunidades no devienen visibles, y no solamente en las estadísticas, ¿no? Visibles como sujetos que ven sus necesidades, toman las palabras y ponen preguntas directamente y no solamente ocasionalmente, evidentemente estas comunidades se quedan excluidas y la medicina se encuentra a tener una bioética que está concentrada en sus propias identidades y no se pone los problemas éticos y de derechos para las comunidades. Mi auspicio es para toda la salud pública de Perú de retomar con la pandemia esta memoria capaz efectivamente de reconocerse un servicio a la democracia de las comunidades y hacer presentes las comunidades no solamente como estadísticas a riesgo o expuestas al contagio, sino las comunidades con personas que tienen efectivamente derecho. Introducir estos temas en la capacitación médica es un desafío, es un cambio de paradigma, es una manera de pasar de un modelo colonial de formación médica concentrada solamente en enfermedades a un paradigma de formación donde las personas, la vida de las personas, efectivamente son la medida del indicador de la capacidad de eficacia y no solamente de un saber parcial de la medicina. Le agradezco de la paciencia y le agradezco para la presencia. Ti applaudisco. Por favor, doctor Rivera. Sí, muy bien. Espero que sí. Me gustaría invitar a los presentes en esta sesión de conferencia. Si tienen alguna pregunta para el doctor Yanni, por favor. Muy bien, en el chat no ha habido ninguna pregunta, pero sí me gustaría hacer una pregunta al doctor Yanni. Me quedo con la frase que usted dijo, doctor Yanni, indicando que esta es una pandemia también de la desigualdad. ¿Usted cree, doctor Yanni, que después de esta pandemia... hablar un poco más rápido, la mascarina, las palabras... Sí, lamentablemente soy un lugar que me puedo exponer. A pesar que estoy vacunado, tengo que sacar la mascarilla para continuar con este cuidado. Doctor Yanni, me gustaría hacer una pregunta. Usted indica que es una pandemia también de la desigualdad. ¿Usted cree que pasado la pandemia esta desigualdad cambie para bien? Me gustaría tal vez dejarle esa pregunta. No, yo pienso que el problema verdadero que pone la pandemia es que la desigualdad va a aumentar. Es decir, todos, del punto de vista también de los bioeticistas, muchas veces han dicho, ojalá que el hecho de compartir una pandemia pueda transformar a las personas en personas más solidarias. Nunca ha pasado así. Todas las historias de las pandemias han sido historias donde la solidaridad se fue en favor de los ricos, y lo que está pensando prácticamente pasando ahora, las vacunas han llegado a menos del 3% de la población que lo necesita, pero los ricos con las vacunas por trillones de dólares han subido mucho rápidamente. De manera que la pandemia descubre que la desigualdad está considerada por la economía como una pandemia que no es contagiosa, sino que es propagada por la economía. Y que todos los modelos de la economía en este momento, y repito, son las palabras de los premios Nobel de la economía, no son palabras solamente mías que puedo tener esto. Es un dado que se ve en estos días, los grandes, Bill Gates, todos los grandes que hacen tantos discursos también de bioética, como Gates, que dice que es un benefactor de la humanidad, es lo que más se opone al cambio de las patentes, por el hecho que evidentemente cambian el paradigma. Y el paradigma, los de Gates, de Amazon, de Musk, toda esta gente, que hace discursos muy interesantes del punto de vista es necesario ser solidario, distribuir, pero no permiten que el paradigma económico se cambie, no para hacer revoluciones, para reconocer que
los humanos son todas y todos humanos, ni una menos, como dicen muchos de los movimientos. Si uno ve lo que está pasando en estos días en Colombia, uno ve que aun cuando los jóvenes piden un reconocimiento de una comisión de la reconciliación de la verdad después de 60 años de guerra y de violencia, están enfrentados con otra violencia. Y eso es un problema, evidentemente. La misma cosa uno puede decirlo del Brasil de Bolsonaro, de la India de Modi. Han publicado datos en estos días que hacen ver que frente a un peligro no crece la solidaridad, sino en la buena voluntad, y crece la desigualdad y la represión en la realidad de la vida. Muchas gracias, doctor, por esa intervención. Tengo una pregunta de la autora Susana Vidal. Me indica, ¿qué opinión le merece la certificación de vacuna en Europa? ¿Qué dice para la Europa? La certificación de la vacuna en Europa, es lo que indica, doctora. Bueno, la vacuna en Europa ahora, por lo menos por eso que ha puesto a disposición bastante plata y sobre todo un poder científico con retraso, pero ahora en Europa se están difundiendo. En Italia mismo, que habían tenido varios problemas, ahora han permitido por lo menos de vacunar las personas más ancianas con retrasos. Se han visto que también los laboratorios han hecho contratos muy segregados, no transparentes, de manera que las vacunas llegan con retrasos. Se ve que las agencias de regulación de los medicamentos están evidentemente políticamente vinculadas, por hecho que algunos de las vacunas se aprueban más tarde, pero pienso que Europa dentro de este año va a tener las vacunas. El problema verdadero, como decía antes, es que Europa está muy retrasada por respecto, con un poco de excepción con Inglaterra, por lo que se refiere a toda la parte de la investigación. El hecho de no saber aún ahora cuánto es la duración de las vacunas, cuánto las vacunas pueden combinarse, cuánto efectivamente las vacunas son seguras también para minorías, y sobre todo si tenemos que acostumbrarnos a ser vacunados contra el corona, así como lo somos como la gripe, es algo que sigue siendo un problema relativamente secundario del punto de vista de la infección. Y sobre todo se descubre que lo que debería ser un cambio del capítulo para hacer de las vacunas, que todos dicen van a ser uno de los problemas claves para el futuro, que deberían ser en ese sentido una vez para siempre un bien común donde los intereses privados y públicos encuentran por lo menos un punto de encuentro. Este cambio de paradigma no parece tener éxito. Europa se ha puesto en una posición de rechazar esta perspectiva, lo que dice mucho Europa, que se ha presentado como la patria de los derechos. Parece que así como contra la accesibilidad de los países de África o de Asia a las vacunas y todos, se ha puesto un poco como contra los migrantes, los que no son parte de las prioridades de los países, no son parte de las prioridades globales. Doctor, muchas gracias. Doy paso ahora a la doctora Gabriela Minaya Martínez para dar culminación a esta brillante conferencia. Doctor Yanni, muchas gracias. Ok, muchas gracias a usted y bueno, buen congreso, buen seminario. Doctor Yanni, muchísimas gracias, doctor Rivera también, por la presentación. Quiero agradecer su participación. Sé que en este momento ya están muy tarde, ya seguramente para descansar, así que con mayor razón, un agradecimiento infinito por su participación y esperemos estar en contacto a futuro. Gracias, doctor Yanni, muchísimas gracias. Hasta luego. A usted. Gracias, doctor. Hasta luego.